Bienvenidos tengan todos ustedes a esta nueva edición sobre las intervenciones psicológicas. Nuestros expertos hoy van a hablar sobre un tema tan importante sobre la personalidad, los cambios que surgen dentro de la personalidad. Por ejemplo, nos hemos topado con personas que amanecen muy tristes, están muy sentidas y después están súper contentas, súper alegres. O bien, cuando las personas están muy enojadas, muy gruñonas, pero después están como sin nada. ¿De qué se trata ese tipo de personalidad? ¿Por qué surgen esos cambios? Bien, escuchemos a nuestros expertos sobre el tema de bipolaridad. Existen diversos tipos de trastorno con relación a los estados de ánimo, como lo es el trastorno ciclotímico. Este trastorno provoca cambios en los estados de ánimo de las personas que lo sufren. Sin embargo, dichos cambios no son tan extremos como los del trastorno de bipolaridad. Estas personas pueden seguir de manera normal con su vida, pero resulta un poco más difícil, ya que es una enfermedad maníaco-depresiva. El rasgo principal del trastorno ciclotímico es una alteración crónica y fluctuante del estado de ánimo que conlleva numerosos periodos de síntomas hipomaniáticos y periodos de síntomas depresivos que son distintos entre sí. Los síntomas hipomaniáticos son insuficientes en número, gravedad, generalización o duración para cumplir los criterios de un episodio hipomaniático, y los síntomas de depresión son insuficientes en número, gravedad, generalización o duración para cumplir los criterios de un episodio depresivo mayor. Para el trastorno ciclotímico existen 6 criterios de diagnóstico. Criterio A. Durante 2 años como mínimo, con una variante de por lo menos 1 año en niños y adolescentes, se debe haber experimentado numerosos periodos con síntomas hipomaniáticos que no cumplen con los criterios para un episodio hipomaniático y numerosos periodos con síntomas depresivos que no cumplen los criterios para un episodio de depresión mayor. Criterio B. Durante el periodo de 2 años anteriormente citados, con una variante de 1 año en niños y adolescentes, los periodos hipomaniáticos y depresivos deben haber estado presentes al menos la mitad del tiempo en el individuo, y el individuo no ha presentado síntomas durante más de 2 meses seguidos. Criterio C. Nunca se ha cumplido los criterios para un episodio de depresión mayor, maniático o hipomaniático. Criterio D. Los síntomas del criterio A no se explican mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia o un trastorno esquizofreniforme, un trastorno de ideas delirantes u otro trastorno del espectro de la esquizofrenia u otros trastornos psicóticos especificados o no especificados. Criterio E. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, como lo son las drogas o algún medicamento, o a otra afección médica. Criterio F. Los síntomas causan malestares clínicamente significativos o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Variante. El trastorno ciclotímico tiene una variante episódica porque el deterioro se desarrolla como resultado de los periodos prolongados de cambios de humor cíclicos y a menudo impredecibles. Por ejemplo, se le considera al sujeto temperamental de carácter variable, impredecible, incoherente o poco fiable. Temporalidad del trastorno ciclotímico. Para diagnosticarlo, los síntomas deben de durar como mínimo 2 años en adultos y 1 año para niños y adolescentes. Este trastorno comienza normalmente en la adolescencia o en la edad adulta temprana, y a veces se considera que refleja una predisposición temperamental hacia otros trastornos. El comienzo de este trastorno ciclotímico suele ser insidioso y el curso de este es persistente.
Existe un riesgo del 15 al 50% de que un paciente con trastorno ciclotímico desarrolle posteriormente un trastorno bipolar 1 o bipolar 2. Comorbilidad en el trastorno ciclotímico. Las personas con este diagnóstico pueden presentar trastornos relacionados con el uso de sustancias y trastornos del sueño. La mayoría de los niños con trastorno ciclotímico que son atendidos en las consultas de psiquiatría tienen trastornos mentales comórbidos. Es más probable que tengan comorbilidad con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad que otros pacientes pediátricos con trastornos mentales. Definición del trastorno bipolar y el trastorno relacionado debido a otra afección médica, ya que es la presencia de un periodo, ¿verdad?, importante, el persistente de un ánimo anormal elevado, especialmente las afecciones médicas crónicas que pueden empezar a empeorar provocando recaídas, ¿verdad? Son aquellos trastornos, ¿verdad?, en los que el estado de ánimo eufórico es como una consecuencia de una enorme alegría, ¿verdad?, de una emoción positiva, o también la ingesta de algún tipo de medicamento o droga, ¿verdad?, ya que se da de una buena noticia como un embarazo, o porque la noche es feo, ¿verdad? Esto se da en gestos, en gritos, en salto, en una sonrisa, ya enormemente, ¿verdad? Que esto realmente deja de... Ahí sí que nos damos cuenta, ¿verdad?, del estado de ánimo que está atravesando, ¿verdad? Y irritablemente y expansivo es consecuencia de una enfermedad o afección médica. Clasificación F06.33 con características maníacas. No se cumplen todos los criterios para un episodio maníaco o hipomaníaco, ¿verdad? El F0.633 con episodios de tipo maníaco o hipomaníaco. Se cumplen todos los criterios excepto el criterio D para un episodio maníaco, con excepto el criterio F para un episodio hipomaníaco, ¿verdad? El F06.34 con características mixtas. También existen síntomas depresivos, pero no predominan en el cuadro clínico. En las variables del trastorno bipolar y trastorno relacionado debido a otra afección médica es grave, ya que el empeoramiento, ¿verdad?, y las recaídas posteriores de la afección médica asociada pueden preceder al comienzo de un síndrome maníaco o polimaníaco, ¿verdad? En estas situaciones que se da, el clínico debe ir ampliando, ¿verdad?, el juicio clínico para discernir la afección médica, ya que la variable es grave en este tipo de trastorno. La temporalidad se da las diferencias en los géneros, que son las propias, ¿verdad?, de la afección médica asociada, porque el lupus eritomatoso sistemático es más frecuente que se da en las mujeres, ¿verdad? En cambio, el infarto cerebral es algo más frecuente en los hombres de mediana edad, ¿verdad?, que en las mujeres, ya que en el tiempo, ¿verdad?, el médico debe recomendar un programa en el día con una terapia que necesita, mientras que mantiene el control, ¿verdad?, de los síntomas. Y si tiene problemas de consumo de drogas, también necesita un tratamiento para el abuso de las sustancias que se está dando durante el tiempo en este trastorno. La comorbilidad, ¿verdad? Los trastornos conmovidos con el trastorno bipolar, el trastorno relacionado debido a otra afección médica, son aquellos que se asocian en afecciones médicas relevantes desde el punto de vista etiológico, ¿verdad?, en los pacientes con enfermedad de Cushing, en el
delirio puede aparecer antes o después de los síntomas maníacos que se está dando en esa persona. Después de que nuestros expertos hablaron sobre el tema de la bipolaridad y sus causas, ahora vamos a cambiar de trastorno. Entramos lo que es el trastorno disociativo. ¿De qué se trata ese trastorno? ¿Sí? ¿Será que tiene un problema mental? ¿Sí? ¿Tiene que ver sobre lo que es la fluidez del pensamiento? ¿Sí? ¿O la discontinuidad del pensamiento? No lo sabemos. Entonces, dejemos hablar a nuestros expertos qué es lo que nos dicen, qué información nos dan sobre el trastorno disociativo. El trastorno de identidad disociativo se asocia con experiencias abrumadoras, eventos traumáticos y el abuso en la niñez. El trastorno completo se puede manifestar por primera vez casi a cualquier edad, desde la más tierna infancia hasta la vejez. La disociación en los niños puede generar problemas de memoria, concentración y apego y juego traumático. Sin embargo, los niños por lo general no presentan cambios de identidad, sino que presentan principalmente solapamientos e interferencias entre los estados mentales, que caben dentro de los fenómenos del criterio A, con síntomas relacionados a las interrupciones de la experiencia. Puede aparecer cambios repentinos de identidad durante la adolescencia, que pueden ser solo crisis de los adolescentes o de las primeras etapas de otro trastorno. Las personas mayores pueden presentar una clínica de trastornos del estado de ánimo de la edad avanzada, trastornos obsesivos compulsivos, la paranoia, los trastornos del estado de ánimo con síntomas psicóticos o incluso trastornos cognitivos, debido a la amnesia disociativa. En algunos casos, en edades avanzadas, los efectos incómodos y los recuerdos pueden invadir progresivamente la conciencia del individuo. Los criterios diagnósticos del trastorno de identidad disociativo son perturbaciones de la identidad que se caracteriza por dos o más estados de la personalidad bien definida, que se puede describir en algunas culturas como una experiencia de posesión. La perturbación de la identidad implica una discontinuidad importante del sentido del yo y el sentido de entidad, que van acompañados de alteraciones relacionadas del afecto, el comportamiento, la conciencia, memoria, la percepción, el conocimiento y el funcionamiento sensitivo-motor. Los lapsos recurrentes en la memoria de acontecimientos cotidianos, información personal importante y sucesos traumáticos incompatibles con el olvido ordinario. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento. La alteración no es una parte normal de una práctica cultural o religiosa ampliamente aceptada. En los niños, los síntomas no deben confundirse con la presencia de amigos imaginarios u otros juegos de fantasía. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, como por ejemplo laguna mental o comportamiento caótico durante la intoxicación alcohólica u otra afección médica. La prevalencia del trastorno de identidad disociativo es de 12 meses. A través de un estudio comunitario mostró que la prevalencia por género para varones es del 1.6% y para las mujeres es el 1.4%. Los individuos con trastorno de identidad disociativo por lo general presentan un gran número de trastornos comórbidos. En particular, la mayoría desarrolla trastorno de estrés postraumático. Otros trastornos que son altamente comórbidos con el trastorno de identidad disociativa son los depresivos, el trauma y los trastornos relacionados con factores de estrés, los trastornos de la personalidad, de conversión, el trastorno de síntomas somáticos, los trastornos de alimentación relacionados con sustancias, el trastorno obsesivo-compulsivo y los trastornos del sueño. Las alteraciones disociativas en la identidad,
la memoria y la conciencia pueden afectar a la presentación de los síntomas de los trastornos comórbidos. La amnesia disociativa es una incapacidad para recordar información importante autobiográfica que comúnmente se almacena con éxito en la memoria o es también fácil de recordar. Esta amnesia puede ser localizada, selectiva, generalizada y sistematizada. Entre los criterios diagnósticos de la amnesia disociativa podemos encontrar la incapacidad de recordar información autobiográfica importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante, que es incompatible con el olvido ordinario. La amnesia disociativa consiste la mayoría de veces en amnesia localizada o selectiva de un suceso o sucesos específicos o amnesia generalizada de la identidad y la historia de vida. Los síntomas causan malestar clínicamente significativos o un deterioro en lo social, laboral o las otras áreas importantes del funcionamiento. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia u otra afección neurológica o médica. La alteración no se explica mejor por un trastorno de identidad disociativo, un trastorno de estrés postraumático, un trastorno de estrés agudo, un trastorno de síntomas somáticos o un trastorno neurocognitivo importante o leve. El deterioro de los individuos con amnesia disociativa localizada, selectiva o sistematizada oscila entre limitado y grave. El comienzo de la amnesia generalizada suele ser repentino. Aunque los acontecimientos abrumadores o intolerables habitualmente preceden a la amnesia localizada, su aparición puede retrasarse horas, días o más tiempo. Los individuos pueden informar de múltiples episodios de amnesia disociativa. Un solo episodio puede predisponer a episodios futuros. Al hablar de comorbilidad, podemos decir que cuando la amnesia disociativa empieza a remitir, pueden aparecer varios fenómenos afectivos como la disforia, pena, rabia, vergüenza, culpa, conflictos y alteraciones psicológicas, ideación suicida, homicida, impulsos y actos. Estos individuos pueden tener síntomas que cumplen con criterios diagnósticos para el trastorno depresivo persistente, distimia o trastornos de personalidad, especialmente trastorno de la personalidad dependiente, evitativa y límite. Muchos desarrollan el trastorno de estrés postraumático en algún momento durante su vida. Cabe recalcar que toda esta información anteriormente expuesta es obtenida de la fuente del DSM-5.